Y seguimos hablando de teatro este viernes en Semáforo, ahora para conversar con el destacado director de arte también, director de televisión, de cine y de teatro, Rodrigo Ujú. Basáez. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, gusto verte. Lo mismo digo, que bueno además compartir estudio. Ah, verdad, eso es cierto. Creo que la última vez estuvimos hablando por Isabel, ponte tú por la Por serie. ser Isabel probablemente, por Oleana también creo, Pero con la obra Oleana hablamos en Oleana. estudio, hace un tiempo atrás. Ah, Y de hecho yo creo que hay ciertas cosas en común entre Oleana y La muerte y la doncella, que es un texto muy famoso, escrito por Ariel Dorfman, que ha estado en teatro así es. neoyorquino por mucho tiempo. Tiene una película, además protagonizada por Sigourney Weaver y Ben Kingsley en los 90, pero es una película situada en Chile, que habla de las consecuencias de la dictadura chilena y que tiene a tres personajes en una noche muy intensa, Claro, basada en la obra de teatro, digo. basada en la obra de teatro que instala, ¿cierto? Y la obra de teatro es lo que hoy día está en Teatro UC y que instala entonces un montón de preguntas sobre la justicia, ¿cierto? La posibilidad de que ella, la memoria, el dolor, el trauma, ¿no? Y básicamente, si alguien no conoce la obra, les hacemos el mini resumen. Es una pareja en los 90, plena transición. Él es un abogado que además va a ser parte de la comisión RETIC, Lo que suponemos, sería, ¿cierto? En teoría no hace referencia directa, pero es pero eso. la Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos de Muertos y Desaparecidos, no de torturados. Exacto. Su pareja es una mujer que efectivamente fue torturada y que ya eso al inicio de la obra genera una tensión, ¿no? Porque es como ya, va a haber justicia o Mm, memoria para los muertos, ni siquiera justicia, pues no sabemos si eso va a poder mm. alcanzar. Y este varón, marido de la protagonista, llega a casa gracias a que alguien lo llevó porque quedó en pane en la carretera. Y ese alguien que lo llevó podría ser el torturador o uno de los torturadores. Claro, y Ese, siguiendo la trama del misterio es que ella solo reconoce y recuerda la voz. claro. Y más Eso- adelante ya dice la piel, el olor y otras claro, cosas. Tuvo 2 meses claro. secuestrada, siendo torturada y violada repetitivamente por este grupo de personas en las que destacaba este doctor. Esa es un poco la anécdota, diríamos, Mm. que sostiene esta obra de teatro que ahora está en la cartelera de Teatro UC hasta el 25 de noviembre y que tiene en su elenco a Valentina Moore, a Daniel Gallo y a Julián Marras. Partir por preguntarte, Rodrigo, qué te parece atractivo de este texto para, por supuesto podemos hablar de la conmemoración, los 50 años, Mm. pero es un texto que en cualquier momento es un texto actual. Sí, yo no lo tenía en mente y fue por casualidad que terminé dirigiendo el proyecto. Pero fíjate que no se me había ocurrido que era un texto clave que había que hacer en los 50 años. Es un texto muy representativo de una época y nadie lo estaba montando. Entonces había un grupo de actores con trayectoria previa, por supuesto, que deciden montar una compañía para montar este texto. Y ellos son los que me dicen, no tenemos director, nos está costando recurrir a fondos, esto va a morir. Pero sí, la Católica está interesada en el proyecto, el teatro de la Universidad Católica. Dije, me interesa el texto, yo tenía un espacio-tiempo, lo leí y me conmoví como, tal cual como lo había visto hace muchos años. Se ha hecho muy poco, 3 a 4 veces en Chile del año 91. Mm. No siempre ha tenido el más entusiasta recibimiento. De hecho, en su estreno no fue un proyecto bien acogido, más bien mal criticado. El contexto lo podemos conversar, pero es una obra absolutamente incómoda Ujú. para lo que en términos políticos se requería para el país, que era avanzar, reconciliar, ¿cierto? Dejar atrás la dictadura para poder de alguna forma avanzar y no amenazar a los antagonistas de este avance democrático, que era por un lado el poder económico, pienso yo, ¿cierto? Pinochet todavía puesto adelante el ejército, o sea, era todo un contexto complejo. Y esto es una obra que jode un poco las entrañas y dice, bueno, oye, la dictadura también fue muy cruel, fue terrible, ¿no? No basta solo con olvidar, sino también hay que mirar el horror de frente. Eso fue lo que le pasó a Dorfman y la obra de alguna forma quedó ahí incómoda. Él obviamente está muy contento porque después de eso se hizo en todo el mundo, en todos los contextos de sociedades que pasan después de una guerra, de un conflicto social, de guerras civiles. La obra es muy interesante porque es en qué nos convertimos en ese tipo de contextos, Ujú. ¿no? Y otra gran premisa, que es por la cual yo, respondiendo a tu pregunta, me interesé mucho, es que, digamos, cómo se sigue conviviendo bajo el mismo techo, bajo el mismo cielo,
entre represores y reprimidos, ¿no? En este caso entre un torturado y un torturador. ¿Cómo se convive con eso si no se resuelve? ¿Se puede? Ese era el proyecto, el sueño de la reconciliación, que era un proyecto más bien teórico, ¿cierto? Pero que hoy podríamos definir que por lo enfrentados y enojados que estamos, que no podemos dialogar ni siquiera en el lenguaje político, es porque no funcionó la reconciliación. Claro, es que, No funcionó. es que yo ahí me lanzo, por eso creo que es tan interesante ver esta obra hoy día, es que no hubo reconciliación. No es posible, No es que posible. exista reconciliación si no miramos de frente aquello que nos pasó. Es como tratar de que cicatrice una herida llena de pus. Fin. ¿No? Exacto. Entonces, claro, en el 91 era una obra extremadamente ruidosa. Y era como, no, porque exactamente va en contra de lo que se quería proponer. Es como, mejor no hablar de ciertas cosas, ¿no? Y hoy día que tenemos 30 años de trayectoria para decir, mira lo que nos terminó pasando por no hablar de ciertas cosas, mira Exacto. dónde estamos. La obra con toda su complejidad y violencia, porque aquí hay violencia de todas partes. O sea, el pobre personaje de Genaro está tratando ahí de ser, él está tratando de ser la transición, ¿no? Claro, Y de decir, aquí hay que, el abogado, marido, está tratando de decir, espérate, pero esta no es la manera de hacer las cosas. Pero también lo hace no desde un presente, que sería distinto probablemente la reacción. Claro. Espero. Sino que desde una justicia práctica, pragmática, ¿no? Tanto así que él no ve el trauma que hay en su mujer, que, digamos, nos habla de un trauma social, cultural y chileno, digamos, completo, ¿no? No ver, no empatizar con ese dolor, porque para él la justicia es práctica, ¿no? Que dejarlo en los tribunales, se puede resolver, pero hay una herida profunda que él no ve. Entonces está hecha también con los ojos de los 90. Claro. Ahora, está hecha con los ojos del 90, pero está remontada en el 2023. Sí. Entonces también quería preguntarte, Sí. Rodrigo, respecto a las conversaciones con el equipo, con el elenco, con Valentina Moore, con Daniel Gallo, con Julián Marra, respecto a cómo vemos esta obra hoy día y la tremenda potencia que tiene. Sigue siendo una obra súper incómoda. Sí, yo cada función me quedo, llevamos 4 funciones, la obra está todavía tomando forma, mejora cada día, creo yo, pero cada vez se hace más difícil. Me conmueve ver a los actores, me conmueve escucharla, sigue resonando. Además de ser súper cansador. Y es bien claro para ellos, muy intenso, es un trabajo de mucha preparación. Yo tuve 8 semanas con ellos, exclusivamente trabajando en lo escénico, digamos, en la interpretación de los personajes, la construcción de los personajes, con un masking sobre el piso, y que la vamos a hacer en 3,50 m por 3,50 m. Eso es. ¿Cómo? Además es muy limpia. Es un minimalismo absoluto. La propuesta era, yo le llamo a mi trabajo un poco esencialista, como está en Oleana. No hay solamente lo fundamental para poder producir el encuentro. Ahora, es muy interesante ese contraste, porque tú eres director de arte originalmente, además de ser director de series y de películas, pero tú te formaste en la dirección de arte, en donde uno dice, está lleno de preciosismo y de barroquismo y de juego, pero en teatro tú eres extremadamente limpio. Soy un buen espectador, y yo lo que recuerdo como espectador es aquellas cosas que me han conmovido en la vida, ¿no? Y cuando uno lee un proyecto, una obra, uno dice, ya, ¿cómo voy a yo conmover al resto, ¿no? Y a veces te das cuenta que no hay que poner nada. Ahora, poner nada es un trabajo muy difícil para el actor. No hay silla, no hay puerta, no hay nada. No hay nada. Entonces, hay una rueda. Claro, tenemos un juguete ahí que le da un poco la noción de espectáculo, ¿cierto? Que es la observación un poco del auto, ¿no? De la sociedad que está amenazando también descubrir este acto de criminalidad que está ocurriendo dentro de una casa, porque son una persona que quiere, digamos, hacer la justicia por sus propias manos, pero también de manera injusta, entre comillas, ¿no? Claro. O sea, viene la pregunta de la injusticia engendra más injusticia, claro, ¿no? Y es un círculo que no termina, ¿no? Por eso está este auto que está siempre vigilando, como las luces, ¿no? Del interrogatorio. Y además es una súper buena pregunta para esta mujer traumatizada con todas las razones. Es como, ya, pero ¿cuándo es suficiente? O sea, ¿qué es suficiente para que tú te quedes tranquila? Ella dice al final de la obra que se arrepienta. Porque si hay algo en clave que, digamos, es fundamental, incluso más allá de la justicia, es el reconocimiento del hecho, ¿no? Bueno, pero eso es por eso la obra pega. Por eso es especialmente doloroso hoy día. Exacto. Porque hace 30 años la posibilidad de arrepentimiento todavía estaba. Pero cuando hoy día tenemos un negacionismo e incluso un enarbolado pinochetismo, es extremadamente doloroso verlo. Es doloroso. Yo siempre, cuando vi la obra, y volviendo a tu interés por qué montarla hoy en día, es porque a mí me cuesta demasiado comprender esa imposibilidad de sensibilizar, de empatizar con el dolor ajeno. Y no entiendo cómo llegamos como cultura a negar eso, ¿no?
Porque no todos tenemos una experiencia directamente relacionada con violación de los derechos humanos, pero todos hemos tenido una pérdida, todos tenemos una ausencia que nos marca, todos tenemos un dolor del cual incluso de que nos arrepentimos nosotros cuando también producimos dolor a otros. O sea, esa capacidad de leer está en nosotros. Yo no entiendo de qué manera esto hayamos llegado a ser tan indolentes y tan indiferentes. Y eso a mí me conmovía la obra. Esa es una de las cosas que a mí me interesaba de hacerla hoy en día. Ahora, la respuesta también está en la obra. Hay un discurso del doctor, ¿cierto? En donde él explica cómo se transformó en un animal, ¿no? Y yo creo que eso políticamente, quizás desde un lugar más sofisticado, también, o sea, nosotros que nos dedicamos al relato, sí. ¿cierto? Está eso, tú vistes, porque finalmente llegaste a un lugar en tu vida que te parece apropiado. Y luego tienes que desarrollar relatos para sostener los valores de ese lugar, ¿no? Y eso es tremendamente inquietante. Y hoy día yo creo que una de las cosas que podemos aprender de la conmemoración de los 50 años y del proceso constituyente es la cantidad de cosas que somos capaces de decir para proteger nuestro lugar. Así es, sí. Respecto a lo que tú dices, claro, tenemos un médico en la obra que es un médico que ha hecho un juramento socrático, ¿cierto? Hipocrático, para poder convertir su oficio en sanar a la gente. Entonces es muy interesante quién se enferma, ¿no? Y este médico que se enferma, pero es algo que potencialmente está en la raíz de lo humano, ¿no? Es otra pregunta que me gusta mucho a mí hacer en el teatro, que es una provocación que me encanta y que resuena por estos días, que ¿dónde está el monstruo? Afuera está adentro, ¿no? Y este personaje, claro, astutamente y de manera muy brillante lo hace Dorfman, pone ese relato de cómo él se convierte en monstruo, pero en un lugar de ensueño, no podría ser real o no. Podría ser una ficción. Con eso va jugando la obra, digamos, como quien tiene un poco la certeza de la verdad, ¿no? Esta obra se podría montar de manera absolutamente política, no es un teatro que a mí me interesa del todo, ¿no? Me gusta cuando lo político se vuelve personal, cuando hay otras capas que son metafóricas, son psíquicas, se vuelve complejo de interpretar, ¿no? Y en eso era difícil tomar un partido, pero lo logramos, creo yo, es mantener una cierta polifonía, ¿no? Como todas las voces valen en esta obra, ¿no? Incluso el villano. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo se dirige eso? ¿Es culpable y miente durante toda la obra? ¿La gente ve a un hombre mintiendo? ¿Cómo hacíamos? No, o es inocente. Pero no sabemos. Yo usé la teoría del olvido, ¿no? Como todos olvidaron. Incluso los malos olvidaron que eran tan malos. Y yo creo que es lo que funciona. Eso nos permitió dirigir la obra primero con una persona que está totalmente convencida de que no es. De manera que ya en la otra mitad de la obra podría estar la posibilidad de recordar que es el monstruo. Ahora, lo interesante es que para el público no sabemos. Y ahí, por supuesto, yo no podía dejar de pensar en Oleana, ¿no? De esta idea como de transparencia, de que nosotros, los asistentes a la función, estamos expuestos. Y además, la puesta en escena en el caso del Teatro UC, hay gente que también puede estar... Por tres lados, de tres caras. Arriba del escenario, como si además fueran los jueces, ¿cierto?, de este juicio que se está sucediendo al interior de una casa, ¿no? Pero yo también sentí eso bastante en Oleana, en que uno tenía toda la información y podía ser testigo de todos los relatos que se contaban los protagonistas. En ese caso, la atención tenía que ver con los abusos al interior de las universidades. Claro. Y los relatos alrededor de eso. Y también ahí hay una cosa que es durísima. A mí Oleana me encantó, porque nos instala con cuestiones muy, muy complicadas que yo creo que desde los feminismos no hemos resuelto todavía, ¿no? Recuerdo que lo hablamos acá, sí. Claro, y es una obra que fue hace un rato, yo creo que hay que remontarla, Rodrigo, porque es una obra que detona un tipo de conversación igual que esta respecto, ok, ¿cuál es el límite? ¿Cuándo es manipulación? ¿Cuándo dejaste que te tomara la locura? Y ya no estamos hablando de justicia, estamos hablando de venganza, ¿no? Sí. O cuánto de lo que te duele vas a solucionar a través de esto, o cuánto de hacer justicia tiene que ver con este otro, tiene que ver con tu propio delirio, ¿no? Es todo muy complicado. Claro, te refieres a todo el contexto de las cancelaciones, las funas, que claro, uno piensa en la proporción del acto justiciero, ¿no? Si claro. Es proporcional al daño. Tiene que ser profesional, por eso preguntas que todavía no. Bueno, pero también está en esta obra, ¿no? Porque un poco el abogado está diciendo,
A ver, pero es que si tú lo matas, ¿no? ¿En qué ¿Quién te gana? conviertes? Claro, ¿Qué ¿quién gana? ganamos? Claro. Y cómo eso facilita el proceso que estamos llevando, o no, o lo hacen Mm, posible. Entonces son preguntas sociales muy profundas, pero que están cruzadas por el trauma personal. sí. Sí, no sé cómo se, se espejaron un poco las obras, pero también tiene que ver con el teatro que a mí me gusta, digamos. Claro. Creo que el teatro es para cambiar un poquito a la gente. Cuando uno voy a una obra de teatro, yo, así como trabajo una película, escribiendo, o dirigiendo un proyecto, o diseñando un proyecto, acompañando a colegas con sus proyectos hermosos, sus visiones, es para colaborar con las ficciones que hacen, que remueven a la gente. Ujú. Y si algo que me llamó la atención de este proyecto es que te dejan problemas. Sí, po. Te dejan problemas cómo resolvemos moralmente. Y yo siento que nadie está llevando esa discusión a cabo, nadie. El lenguaje de lo político actual no ha servido para conversar, para poner en evidencia nada. ¿No? Solo más distancia, solo Solo más evidencia la distancia. distancia. Entonces yo reivindico un poco el lenguaje de lo artístico y de las ficciones para ponernos a pensar, ¿no? En un momento creímos que eran las universidades ese espacio de libertad, ¿no? De conversación. Hoy en día, yo que soy profesor, es hasta bien difícil, incluso en el aula, hablar y llevar aquellos temas. ¿Ah? Eh, Estamos demasiado estresados con el deber ser, como ya Y que... estamos demasiado Uf, heridos todos, entonces estamos súper sensibles. súper sensible. Entonces la ficción de alguna forma se queda en el marco de su ficción artística, pero nos propone también un mundo posible, ¿no? Discusiones que solo se podrían resolver en ese escenario. Eh, a mí O por último te movilizan, ¿no? perturbar un poquito. Yo creo que de vez en cuando hay que moverle la silla a la gente, A ¿no? mí me pasa, y esto pues como nosotros hemos conversado desde el cine, desde la televisión, pero también desde el teatro, me pasa que quizás yo al cine y al audiovisual, aquello que está allá, le exijo menos conmoción que al teatro. Para mí, yo el teatro, si no salgo, así como necesito hablar de esto. Mm, Con el cine me mm, puede pasar, pues ya, bueno, listo, chao, se acabó, se apaga, se sale de la sala o se apaga la tele, lo que entiendo. sea, y ya listo, chao. Pero con el teatro es como vine a ser parte de una experiencia energética también probablemente, ¿no? Y que está ahí movilizado. O sea, por Sí, eso te decía que sí, yo sí. después cuando aplaudí a los actores en la función que vi Oye, esta el semana. aplauso, ¿cuándo fuiste tú ayer? Pues te pareció Sí. tremendo, lindo. Entonces, pero uno está aplaudiendo medio casi como descentrado, ¿no? Y además los miras y tú ves a este trío de actores que de verdad lo dieron todo y yo decía, ¿cómo te vas a tu casa después de esto? Mm. O sea, por supuesto hay una disciplina actoral que les ayuda a salirse del personaje, pero qué duro. Les cuesta, pero están entrenados un poco para eso, pero Sí. cuesta, cuesta. Bueno, les dejamos la invitación. ¿Qué más decir? Vayan a ser conmovidos, a ser incomodados, a hacerse preguntas. Ojalá con tiempo para tener una buena conversa. Después Mm, la van a mm. necesitar. En esta versión de La muerte y la doncella, protagonizada por Valentina Moore, Daniel Gallo y Julián Marras. Un beso para la Valentina que me escribió para invitarme a ver la obra. Muchas gracias, Perfecto. Valentina, por la consideración. Con texto de Ariel Dorfman, dirigida por Rodrigo Basáez, quien además hizo el diseño de espacio. Mandamos saludo también al asistente de dirección Adriana Stuben y a la producción general a cargo de Julián Marras y Adriana Stuben. Muchas gracias, Rodrigo, por venir a la radio. Maravilloso. Lo esperamos allá en el Teatro de la Universidad Católica, una experiencia intensa que va a estar ahí visible hasta el 25 de noviembre. Hasta el 25 Sí, de noviembre, miércoles a sábado a las 20 horas, exacto. miércoles a sábado a las 20 horas, así que hoy día pueden ir, mañana pueden ir y quedan todavía 2 semanas más para que puedan ir a, no sé, la palabra es disfrutar, pero a vivir una experiencia de la complejidad humana. Así es, Sería así eso, es. la invitación. Nosotros vamos a despedir el programa de hoy día. Yo vuelvo mañana hablando de complejidad humana. Vamos a empezar un ciclo en la República de las Letras dedicado a el libro de nuestro admirado filósofo argentino Darío Stanraiver, El amor es imposible. Vamos a hacer un ciclo analizando ese libro que da para buenas conversaciones. Así que no se lo pierdan mañana a las 9 y el lunes a las 10. Regresa todo el equipo a hacer semáforo. Nos encontramos entonces. Chao.